puedo bajarlo Sí, sí, directamente. sí. ¿Qué tal, Ramón? Bendiciones. Compartir pantalla. Bueno, la clase la hacemos igual, ¿no? Hoy el que había preparado era Charlie. Yo arranco una primera parte, después ya está en el mismo Power, están las preguntas intercaladas. Como era un libro más chiquito, había más preguntas que los otros libros más grandes, pero bueno, de las 5 preguntas, vamos a hacer 3 preguntas, ¿sí? Que esas las va a desarrollar Charlie, ¿no? Yo les dije mal, creo, la última vez, porque les dije que teníamos primera y segunda Juan y la semana que viene Apocalipsis, y no, es primera Juan, la semana que viene segunda y tercera Juan, y después en la otra materia, que viene pegado, digamos, termina y arranca la que viene, arrancamos con Apocalipsis. Cuando yo armé el orden, esto lo aclaro, no sé si se los mandé, pero hubo un desfasaje porque yo había puesto que en la segunda materia, que era el Nuevo Testamento 2, en la segunda materia, arrancábamos con las epístolas paulinas, epístolas generales, y por último teníamos el Apocalipsis, pero queda como desconectado, que es lo que suele pasar cada vez que se estudia el Nuevo Testamento. El Apocalipsis siempre se queda para el final, porque está en ese orden. Pero ahora, como estamos viendo la hora juanina, y el Apocalipsis pertenece a la hora juanina, cuando... ¿Cómo? Nada, no, nada. Ah, cuando Nada. terminemos primera, segunda Juan, arrancamos con Apocalipsis, ¿sí? Así que sería no la semana que viene, sino la otra. Bueno, el Evangelio de Juan, vieron que es distinto el Evangelio de Juan, esto lo habíamos visto. Es como más, primero que es un lenguaje un poco más poético, y después que habla, ya lo habíamos visto, que no arranca contando la genealogía física de Jesús, sino que arranca de Jesús bajó del cielo, ¿no? En el principio era el Logos, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es muy de arriba el Evangelio de Juan. Arranca allá top top. Bueno, ese parece que no, pero termina siendo un problema, que sería el siguiente. Por su comprensión tan peculiar del misterio de Cristo, muchas afirmaciones del Evangelio de Juan tomadas aisladas, podrían llevar a interpretaciones erróneas de la figura y obra del Señor. Así pronto fue necesario tomar posturas claras respecto a ciertas cuestiones teológicas fundamentales para precisar y matizar el alcance de las afirmaciones de este Evangelio. Es decir, como está tan puesto el foco, ustedes piensen que los Evangelios no fueron pensados cuando se escribían en que sean complementarios un Evangelio con otro, sino que Juan, cuando escribe el Evangelio, pretendía que sea completo, en una ¿Por qué? obra Porque terminada, completa. no quiero que vean una foto, una No, publicación, una cosa y eh, yo Dori, me enteré por publicación. espera que te muteo. Dori, estabas desmuteada, ahí te muteé. Bueno, es decir, que la obra de Juan la escribe para que sea completa. No es que dijo, bueno, yo escribo esta parte y que alguien más escriba que en realidad nació como un ser humano normal, ¿no? Como no lo escribe que nació como un ser humano normal, se podía pensar que era una especie de ángel que bajó del cielo, si leemos solo el Evangelio de Juan. Por ejemplo, la divinidad de Jesús es enseñada con mucha claridad, ¿no? En el Evangelio de Juan, la divinidad está explicada con mucha claridad, pero la humanidad no. Dice, la humanidad puede quedar en penumbras, ¿no? Ok, leemos. El verbo estaba con Dios en el principio y se hizo carne. Ok, yo leo eso y digo, bueno, sí, es un ser inmaterial que se materializó, casi de forma mágica. Se podría llegar a pensar si yo no tengo algo con qué basarme, que si no nació, tiene una genealogía común. Con tanta insistencia en el aspecto hace mucha insistencia en el aspecto de la verdad, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. No se corre el riesgo de conducir a una fe, a reducir la fe a una gnosis, es decir, un conocimiento. Como el Evangelio de Juan habla de, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No, el tema de la verdad está muy en el Evangelio. Si yo lo leo, puedo llegar a creer, erróneamente, que con conocer
la palabra, soy salvo. Y la verdad es que no soy salvo por conocer la palabra, sino que somos salvos por el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Digamos, una parte es conocer a Cristo, pero es una parte de la salvación. La obra redentora no la hace mi conocimiento, por eso habla de una gnosis, ¿no? Gnosis quiere decir conocimiento. No es a partir de un conocimiento que somos redimidos, sino que es a través del sacrificio de Cristo. Y esa parte, si yo leo el Evangelio de Juan, puedo llegar a pensar que es un conocimiento que yo tengo que saber. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto Jerusalén en tiempos de Jesús? Que los escribas tenían algunos conocimientos que los dejaban en un estatus superior al resto de los judíos normales porque eran secretos que tenían guardados y ese conocimiento era el que les daba el lugar de importancia, ¿no? No de salvación necesariamente, pero sí de importancia. Bueno, dentro del Evangelio, el conocimiento es necesario, pero no es el lugar principal, sino que es el sacrificio de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿no se corre peligro de pensar que Cristo redime por lo que reveló, por su conocimiento y no por su vida y muerte en la cruz? Si leemos solo el Evangelio, ¿no? Si por la fe se obtienen ya todos los bienes salvíficos, no queda nada pendiente para el futuro. Es decir, bueno, si ya en Cristo está todo, no queda nada para el futuro. Si leyéramos solo el Evangelio de Juan. Si la cruz es un retorno al Padre, una exaltación, queda un tanto silenciado el valor sacrificial de su acto redentor. La pregunta es esta, ¿vieron que en Juan Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, lo que yo hago es vuelvo al Padre, ¿no? Se lo ve en una actitud decidida a Jesús, decir, bueno, vuelvo a la gloria. Entonces queda el sacrificio, el dolor de Jesús, queda como un tanto silenciado o opacado. Entonces, el punto de Primera Juan, la epístola, que evidentemente la escribe el mismo autor, después vamos a ver quién es el autor y eso, pero es evidente que la escribe la misma persona, dice, porque Primera Juan se encargará de poner en claro todos estos puntos, dando algo así como la clave correcta para la lectura del Evangelio. Es decir, es como la lectura clave para entender el Evangelio. Es decir, bueno, todo esto que dije se entiende a partir de Primera Juan. Leamos Primera Juan y veamos cómo dice, pero nosotros lo tocamos, lo palpamos, es una persona normal, etc. Es decir, que es una obra complementaria, la Primera de Juan a el Evangelio de Juan. ¿Por qué digo no sabemos quién lo escribió? Porque son anónimos los dos. Ninguno de los dos está firmado, así que el autor lo tenemos por tradición, que es Juan. Y como nosotros como evangélicos, la tradición tiene un lugar eh, no canónico. ¿Sí? No es que, bueno, como la tradición dice que Juan es Juan, no. Como la Biblia no lo dice, puede ser como puede que no. Lo que sí sabemos es que es evidente que es el mismo autor por esto y por varias cosas más que vamos a ver ahora un poquito más adelante. Sí que vemos que es una obra como distinta, a veces parece que se contradice con el Evangelio, pero en realidad lo que está haciendo es complementándose para que tengamos el panorama completo. Ya les digo, cuando se escribe el Evangelio de Juan, el autor no pensaba que iba a escribir Marcos, Mateo y Lucas, otras cosas para que se complementen, ¿no? Sino que él escribe una obra completa y después dice, ah, acá falta algo. Esto está medio por la mitad y escribe primera y segunda Juan. Bueno, primera Juan. Por empezar, la carta es anónima, pongo carta entre comillas, porque no tiene nada de carta. Esto lo habíamos visto en interpretación bíblica, que para que sea una epístola tiene que tener algunos elementos, ¿no? Que arranca diciendo el nombre del autor que escribe, ¿no? Pablo, a las iglesias que estaban en Corintios. Bueno, primera Juan arranca con una declaración, dice lo que nuestras manos palmaron, lo que vimos, ¿no? Ahora no me acuerdo de memoria, pero arranca hablando, no se presenta, ¿sí? Así que es anónimo. El autor nunca dice el nombre ni lo firma. Se parece más a un pequeño tratado que a una verdadera carta. Tampoco está dirigida a nadie, ¿sí? A una comunidad. El interés dominante es el reforzar a los lectores contra un grupo que está
haciendo una labor del demonio y del anticristo. Esto lo vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere. Dice así, 1 Juan 2:18. Hijos míos, en la última hora habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que ya es la última hora. Es decir, que de lo que está hablando es de una amenaza. Le está escribiendo a la iglesia en general, a ninguna en particular, y está diciendo, bueno, hay una amenaza, hay muchos anticristos. Nosotros generalmente, a causa de Hollywood, creo, tomamos el anticristo como Satanás, que no está mal, pero fíjense que acá dice, hay muchos anticristos. Es decir, cualquier persona que se oponga al evangelio de Cristo es un anticristo. O alguien que con su discurso o su enseñanza separe a los hombres de Dios es un anticristo, ¿no? Porque si Cristo vino a unir a Dios con los hombres, todo aquello que venga a separar de Dios con los hombres termina siendo el anticristo. En esta clase en particular somos todos evangélicos, creo que hay en otra clase, la de los jueves, hay algún católico, entonces ahora lo digo en confianza. Lo que yo digo, pero no me gusta escandalizar, digo, si la Iglesia Católica lo que hace es poner entre los hombres y Dios, además de Jesús, pone a través de la Virgen y por los santos y por las obras, bueno, lo que está haciendo es separar a los hombres de Dios, por lo tanto, decía yo, la Iglesia Católica termina siendo un anticristo, porque hace la obra contraria a la que hizo Cristo, que era la de unir. Pero me comí unos cuantos rezongos por decir eso, así que no lo digo más. Bueno, el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjense cómo esto que está diciendo tiene que ver con complementar lo que había dicho en el Evangelio de Juan, ¿no? Si bien dice, el verbo se hizo carne, habían ciertas corrientes filosóficas que suponían que Jesús era una especie de holograma, ¿no? Era una especie de fantasma o algo que está pero no está, que no se puede tocar, porque si es santo no puede ser carne, eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Entonces por eso dice Juan, esperen, Jesús era humano, lo que está diciendo es una persona, era una persona hecha y derecha. Ahora nosotros hacemos stickers y remeras que dicen 100% Dios, 100% hombre, pero para llegar a esa conclusión hizo falta mucho tiempo de teología, ¿sí? Para entender algo que es inentendible. Hay muchas cosas que son inentendibles en la Biblia, pero que algo sea 100% una cosa y al mismo tiempo 100% lo opuesto, es simplemente inentendible. Nadie puede ser y no ser Dios al mismo tiempo. Una de las características del ser humano, de ser hombre, es no ser Dios. Una de las características es esa. ¿Cómo Jesús puede ser 100% hombre si tiene una característica que no la tienen todos los hombres? Bueno, es un misterio, eso no lo podemos revelar. Eso, mejor dicho, no lo podemos descubrir porque no está revelado. Simplemente lo dice, ¿no? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ¿no? Siempre habla encima con una ternura, habla, ¿no? Hijitos, ¿no? Dice, ustedes son de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Evidentemente está hablando de un problema en la iglesia. Ellos, dice, ellos son del mundo, está hablando de alguien que viene con alguna doctrina o algún tipo de enseñanza que no es de Dios, sino que es anticristo o anticristiana, o viene con un evangelio distinto al que se venía predicando. Por lo tanto, dice, bueno, el mundo los oye, hijos. No, no, advierte todo el tiempo. Bien. Nosotros somos de Dios porque Él conoce a Dios.
Porque, perdón, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, ¿no? Este es algo que a veces solemos decir, con otras palabras, solemos decir, no, cuando estamos hablando algo espiritual, en personas que todavía no nacieron de nuevo, simplemente no lo podemos transmitir porque estamos hablando en dos canales distintos, ¿no? Nosotros hablamos cosas de Dios y vos no estás en Dios, no lo entendés. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El autor de Primera Juan es una clara y fuerte, en una clara y fuerte polémica les dedica epítetos, es decir, títulos o adjetivos, que en el Evangelio se aplican a los judíos. En el Evangelio de Juan hay algunos adjetivos que también utiliza el autor de Primera Juan. Por eso vemos que escribe más o menos igual. Primera Juan, por ejemplo. La epístola, ¿no? Primera de Juan 3:10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano, ¿no? Hijo de Dios. Perdón, hijo del diablo. En Juan, Jesús le dice, ustedes son de su padre el diablo cuyo deseo quieren cumplir. Este es el pasaje cuando Jesús arranca diciendo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes oyen mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y entonces empieza una discusión con que nosotros no somos esclavos, etc. ¿A quién les está hablando? A los judíos que habían creído en Jesús. Es decir, judíos que dijeron, está bien lo que dice este hombre. No eran opositores netamente. Sin embargo, en la medida que avanza la predicación del Evangelio, tienen cierta resistencia. A esto Jesús les dice que son hijos del diablo. La misma frase que utiliza en 1 Juan, que dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿No? El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco es el que no ama a su hermano. Fíjense que hijos del diablo, en 1 Juan no dice que no está hablando de los judíos, pero es el mismo término que utilizaba Jesús para referirse a los judíos, y podemos pensar que tenga que ver con eso, porque uno de los primeros problemas que hubo en la iglesia, aunque no es el transversal dentro de 1 Juan, uno de los problemas era el judaísmo, ¿no? Si había que ser judío para ser cristiano o no. El segundo, 1 Juan 2:4. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. El término es mentiroso. Juan 8. Es el mismo pasaje, ¿no? Cuando Jesús no tiene pelos en la lengua, le empieza a decir de todos los judíos que habían creído en él. Le dice así, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es mentiroso. ¿No? El mismo adjetivo, mentiroso. Y es padre de la mentira. 1 Juan, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en vida eterna. En Juan 8:44, lo mismo. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino. Está hablando que el de Satanás es el asesino, ¿no? Y acá lo que menciona primero Juan, que el que odia al hermano es asesino, un poco parecido a lo que al Sermón del Monte, ¿no? Evidentemente ahí hay una cierta reminiscencia cuando dice todo aquel que insulte a su hermano será culpable de homicidio. Por eso dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Juan 15:19, el Evangelio. Si fueran del mundo, el mundo los querría como los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. En 1 Juan dice, ellos son del mundo. La idea está de el mundo, o que salimos del mundo, está también en los dos, ¿no? En Juan y en 1 Juan. Otros calificativos duros, en primera Juan, este ya no lo comparamos con el Evangelio, sino que es fuerte el primera de Juan, ¿no? Si lo leemos de pe a pa, vamos a ver que es bastante heavy. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Son como Caín, que siendo maligno mató a su hermano.
Perdón, ese es otra, lo puse junto. Falso profeta sería Oh, uno y y, yo que ¿cómo? ¿Dijo algo? Bueno, el otro sería, aquí. sí, Tori, ¿ibas a decir algo? Lup. No, no, perdón, profe, estaba haciendo lío con el Ah, celular, listo, toqué. listo. Dale, dale. Bueno, acá hay algo interesante que dice que no hay que rogar por ellos. Juan 5:16. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, en ese caso no digo que se ore por él. ¿No? Juan dice, bueno, no oren por ese tipo de personas. ¿No? Donde vemos qué fuerte que es lo que está diciendo Juan, ¿no? El grupo ha pertenecido a la comunidad juánica y parece que la división ha tenido lugar hace poco tiempo, porque dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, ¿no? Está hablando como que alguien que se fue, que sería este grupo, porque no lo especifica, pero aparentemente serían el mismo, porque dice, bueno, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, estarían con nosotros. Pero se fueron para mostrar que no eran de nosotros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros, pero sí, etcétera. Lo que acabo de decir. Bueno, buscan conseguir este adicto. El autor les recuerda a los destinatarios que han recibido al Espíritu y que nadie los puede engañar. 1:2:26. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanecen en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esta unción es auténtica, no es falsa. Les enseñan todas las cosas, permanezcan en él tal y como él les enseñó, ¿no? Em, Quiere decir que estos que se fueron, evidentemente, y que trataban como de seducirlos para sacarlos de la congregación. Bueno, esta es una especie de introducción a lo que vimos hasta recién. Ahora le paso a Charlie. Una de las preguntas es, ¿cuál es el tema principal de Primera de Juan y cómo lo desarrolla el autor a lo largo de la carta? Lo que pasa es que me quitaste todo el te echaste todo el tema, ¿no? ¿Te lo spoileé? Me lo spoileaste un poco, porque la verdad que Tendríamos que haber hablado más. sí, que hay cosas en Juan que a mí me gustan, a pesar de que era, a pesar de que según los escritos se puede decir que era un poquito melancólico, él, con un carácter un poco más tranquilo, sereno, y algo romántico, que ponía el oído en el pecho de Jesús y todo eso. ¿Sí? Juan no se toca los hígados, para decir verdad. Es lo que me gusta de él. Él afila el cuchillito y dice, le voy a poner cebolla para que no coagule, te lo pone en el hígado y te vas en sangre. O sea, es así, Juan, y eso es lo que me gusta. Primera pregunta, ¿cuáles fueron el tema principal? Espérame, aquí lo tengo. Ajá. El tema principal, pues, primero es Juan. Lo que pasa es que una aclaración, yo hice todo un documento porque a mí me dijeron que era primera, segunda y tercera. Entonces yo me metí en el tema en los tres, ¿verdad? Pero Sí, bueno, ya genial, que tenemos... hacé lo que tengas, porque en realidad yo dije eso. Yo me equivoqué yo. Te di primera, segunda y tercera, pero segunda y tercera lo vamos a ver la semana que viene. Pero si tenés algo que ya está todo en conjunto, es igual porque en realidad es el mismo autor, así que está bien, no tenés problema por eso. Voy a hacer solo una referencia general, unos 5 minutos las tres para entrarme a la primera pregunta y no tomar tanto tiempo. Dale, dale, genial. Bueno, la primera de Juan, como ya lo vino diciendo Fernando, es la refutación de falsas enseñanzas que se dedica Juan a tratar de refutar. En esa época había un surgimiento porque no estaba consolidado el, el gnosticismo, sino que estaban surgiendo todas toda la esencia o el pensamiento, la macolla del pensamiento gnóstico, en donde, como vos decís, decían que Jesús no podía ser un humano porque como no tenía pecado, era como un espíritu ministrador que flotaba, levitaba y brillaba, ¿verdad? Entonces todos los demás lo miraban como Dios. Entonces, y el detalle es que para los apóstoles, el hecho que Jesús fuera humano
O sea, era primero cumplimiento de profecías y segundo, el hecho de que era necesario para la redención, porque sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. Entonces, al quitar la humanidad de Jesús, estás dándole muerte a uno de los temas más medulares del Evangelio. Entonces, por eso es que ellos se levantaban contra esa enseñanza. También lo que me gusta de Juan, y bueno, en el primer libro en el segundo libro, que se llama Sin terceras personas, cómo tener una amistad con el Espíritu Santo, a mí me llamó la atención cuando yo lo estaba escribiendo, que Juan decía, el que me ama guarda mis mandamientos. O sea, que el amor de Dios no es un amor reducido a como nosotros lo vemos. O sea, vos pecás y Dios, ay, no, problema, papito, no me preocupes, siga adelante. No, el amor de Dios está sujeto a los mandamientos. Los mandamientos es el filtro del amor de Dios. Habla de la comunión con Dios también, en primera de Juan, habla muchísimo de la comunión con Dios y habla del amor y la pureza. Son cosas que Juan toca la santidad desde un punto de vista relacional, no la toca como algo, o sea, no la toca como, la santidad no la toca como, mira, vos tenés que seguir los mandamientos así porque son mandatos, punto y final y vas a ser santo, sino que lo toca como una relación con Jesús y mientras más relación tenés con Él, por consecuencia, tú comenzás a generar pureza y santidad porque la relación con Él te lleva a eso. Entonces, eso en general es primera. La segunda carta de Juan, él se mantiene con el mandamiento del amor. Ahí habla de lo que es amor y es bien como lo decía ahí Fernando, es tajante. Si vos no amás a tu hermano, vos no sos de Dios, punto. Así, sos del diablo. ¿Okay? O sea, a Juan ahorita lo ponemos a predicar acá y mucha gente saldría herida. Pobrecita yo. Vamos a morir porque Juan me dijo que soy del diablo, porque no amo a mi hermana, porque me quitó la herencia. Entonces, o sea, muchos serían en un ambiente tan aguado como el que tenemos ahorita, dañados por un tema tan fuerte como que dice, mira, si vos odias a tu hermano, sos un asesino. O sea, no, el mensaje de Juan es fuerte y es contextual porque es la Biblia, pero es fuerte, no se anda con cuentos. Segunda de Juan también habla de la recta confesión de Cristo y eso es algo que me gusta porque él habla de que nosotros tenemos que vivir lo que predicamos. En general, él dice que si vos confesaste a Cristo, tenés que actuar como él. O sea, yo aquí en mi casa tengo un dicho, que lo digo acá y lo digo en todos lados, la Biblia no solo se lee, la Biblia se vive. O sea, la Biblia no solamente es para, ay, qué lindo leerla, sino que para aplicarla en tu vida en cada sentido. No somos perfectos porque podemos pecar. Más de alguna vez yo cuando estoy peleando con mi esposa, estamos ahí, jala, cuánto nos vamos a decir una que otra cosita, porque no somos perfectos, pero nos manda a refrenar la lengua, nos manda a pensar el Señor. Nos manda a decir, bueno, si vos predicas esto, o sea, vivilo. No me andes con cuentos de que vos sos una cosa en la casa y otra en la iglesia. ¿Me entendés? Entonces, es y lo otro es la verdad y el amor al trabajo. Es un tema de segunda de Juan muy interesante. Yo no sé cómo es que el chavo mete el trabajo, pero habla mucho del respeto y del amor al trabajo y que nosotros también así demostramos ser cristianos. Por último, tercera de Juan, aquí habla de la hospitalidad, de la comunión, eso es lo más importante en tercera de Juan. El contraste que hace entre Gaius y Diótrefes, hace una comparación. Hoy he escuchado a muchos, o sea, él hace una comparación de Diótrefes, el ejemplo de Gaius, perdón, el ejemplo de hospitalidad de Diótrefes, que era bien despreciable, él, o sea, que era muy, muy despreciable, se creía demasiado santo como para no convivir con otros que posiblemente tenían un poco más, no tanta su justicia, ¿verdad? Y hace esa comparación claramente, en donde dice que Diótrefes se niega a recibir a misioneros y que rechaza la autoridad de Juan. Hay que tener en este tema, yo me vi bien tocadito en tercera de Juan porque yo creo en recibir a los misioneros, pero algunas, hoy en día, no sé, algunas personas
aún así tienen temor de recibirlos en su casa porque automáticamente piensan que son malos, que se van a llevar algo, que quién es, que no sé qué. Y me llama mucho la atención porque Dios habla de Diótrefes de una manera no tan correcta por no recibir a los misioneros. Entonces, a veces tenemos que ser más abiertos en el sentido de poder ser hospitalarios, porque ahí se demuestra el amor. Ahora, si el misionero, señores, está cruzado y tiene algún problema y no está tan bien, entonces ese será problema de él con Dios. Entonces nosotros tenemos que ser abiertos a recibirlos, y si es una persona que agradece, vamos a tener un amigo, y si es una persona que abusa, pues lo entregamos delante del Señor y le decimos, Señor, nosotros abrimos nuestra puerta y él abusó, ¿verdad? Y hay que el Señor juzgue. En general, en general así es como van las 3 cartas. Y para responder la primera Espera, te hago un comentario con respecto a... El tema es que los misioneros, en la época bíblica, digamos, los enviaban la iglesia. Entonces eran enviados de una iglesia a, a una sede de la misma iglesia. Porque ni siquiera estaba la idea que nosotros tenemos que vienen de otra iglesia, sino que somos la misma iglesia, la de Corintio, esta la de Éfeso, etc. Entonces eran hermanos que no se conocían, pero los mandaba la iglesia, por lo tanto había cierto respaldo. Una cosa es cuando viene una iglesia a hacer un trabajo misionero a mi iglesia, entonces digo, bueno, sí, lo voy a recibir en mi casa. ¿Por qué? Porque viene de otra iglesia. Yo sé, aunque él no lo conozca a él en particular, pero lo que ocurre en la actualidad es que hay mucho misionero libre, ¿viste? Suelto. Entonces, si no te manda una iglesia, bueno, yo no sé quién sos. Ese es el tema. Por eso a veces bueno, es tan importante que nos envíe una iglesia y no que vayamos solos, ¿no? Sino en unidad, ¿no? no, pero ahondando un poquito, un minuto en ese tema, no, yo creo que tenés mucha la razón, porque vaya, lo que estamos viviendo ahorita, yo lo escribí hace poco. Yo suelo escribir cosas y compartirlas. Algunas les cae bien a la gente, otras me odian. Con el apostolado, una de las señales del apóstol o del apóstol, porque la figura del misionero realmente no existe en la Biblia, existe el apóstol, el enviado. Ese es el Sí, tal ministerio. cual, tal cual. Entonces, Digo, pero o sea, apóstol quiere decir enviado, por lo tanto misionero, es lo mismo. El es lo mismo, apóstol es un misionero, sí, sí. pero sí, tenés razón, ¿no? Yo hay un montón de algunos que se ponen que son apóstoles y cuando vos preguntás quién le envió, ¿verdad? Mira, y a mí aquí en Argentina me afectó un poco eso, porque yo tengo cartas de recomendación de varios pastores de alto rango de las Asambleas de Dios, pero no tengo credencial. O sea, no tengo la tarjetita que me dice que yo soy de Asamblea de Dios. Sin embargo, de los superintendentes de El Salvador, de Costa Rica y de otros lugares tengo cartas. Pero Sí, acá lo que quieren ver es el carnet, les valió pepino en algún momento las cartas, pero a la larga sí hay una representación. O sea, si yo me equivoco, hay números de teléfono de personas a claro, las cuales pueden hablar claro, y decir, mire hermano, fíjese que aquí hay una carta que usted firmó del pastor Charlie Bustamante y él hizo esto. Entonces claro, necesitamos de manera que hacer para reprenderlo. Y en eso tenés toda la razón, hay mucho suelto, mucho loco suelto llamándose apóstol. tal cual. Bueno, eso, Ahora, quería aclarar eso nomás. sí, el tema principal, ¿cuál es el tema principal de Primera de Juan y qué es lo que desarrolla a lo largo de la carta? Bueno, aquí me voy a poner a grabar, aunque yo sé que lo está grabando. Bueno, lo vas a mandar tú, ¿verdad? No, no te escuché. Me había muteado. Sí, yo lo estoy grabando y lo voy a mandar a YouTube y se está grabando bien, así que tranqui. Bien. El tema principal, el primero es el amor y la verdad en la vida del creyente. Juan enfatiza la importancia de vivir en luz y amar genuinamente a nuestros hermanos y hermanas. Y estar presto, perdón, pero es que yo estaba mal de la garganta, presto a, ¿cómo se llama? A bendecir y a amar, pero también al mismo tiempo a ponerle paro a las falsas enseñanzas. Dios es amor, es una de las cosas que enfatiza Pablo. Creo que es uno de los temas más mal interpretados de la Biblia, porque cuando uno ve que dice que Dios es amor, automáticamente le imprime la cuestión de la permisibilidad, ¿verdad?
Entonces, creen que Dios, al ser amor, permite todo. O sea, ¿un homosexual puede ministrar un altar? No. ¿Por qué? Porque está contaminado con pecado. Tiene que arrepentirse, ser sano, ser liberado de su pecado, dar frutos de arrepentimiento, ser lleno del Espíritu Santo, porque es uno de los principales términos para servir, y entonces prestarse para servir. Pongo el tema del homosexualismo porque es el que más fuerte. Un adúltero, un hombre que tiene una mujer y está teniendo sexo con otra, solo porque da buen diezmo, puede predicar. Entonces, aquí es a donde también él dice que el amor, o sea, está sujeto a los mandamientos, a vivir en luz. O sea, Dios ama y Dios es amor. Ya nos amó, nos salvó, no lo merecíamos y somos salvos. O sea, ya tenemos la salvación. Él es amor, pero el amor de Dios no está sujeto al pecado. No es de que puedes pecar todo lo que querrás y bien, te amo. No funciona así. Nos llama Juan a vivir en luz. Bueno, tema, primera de Juan 4:8, el que todos sabemos, vea, Dios es amor. Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, nosotros prácticamente tenemos que vivir en amor. Creo que también Juan, en el Evangelio de Juan, dice, y esto no lo sé dónde, creo que Juan o Mateo, dice, y en esto conoceréis que vosotros sois mis discípulos, en que vosotros os améis unos a otros. Entonces, el amor es medular y ahora eso se ve bien violado, sobre todo en las redes sociales, cuando hay personas que porque creen tener, entre comillas, sana doctrina, pueden decir, no, pero es que tal predicador es falso, tal predicador es falso, violando todos los estándares de falsedad que dice la Biblia. Porque lo primero que dice, y lo dice Juan, creo que Juan es el que dice que nadie le llama anatema a Jesús por el Espíritu Santo, y si le llama anatema, ese no es hijo de Dios. Entonces, hoy el amor, la gente lo usa muy mal, o lo usa por atacar a otro, para juzgar lo que a ellos no les parece doctrinalmente, haciendo que muchas personas en las redes sociales vean que nos estamos matando. Y creo que también Pablo dice algo sobre eso. Dice, no vaya a ser que los encuentre comiéndose a ustedes mismos. O sea, nos estamos matando a ver quién tiene la razón, quién es el más puro, quién tiene la mejor doctrina. Y una de las cosas que ya lo vamos a tratar más adelante, lo de las falsas enseñanzas, que yo aprendí, es que si mi sana doctrina hace que yo juzgue a Nanu porque no me parece su doctrina y afirmo que es falsa, mi sana doctrina no está tan sana que digamos, ¿verdad? Entonces, hay que saber entender que el filtro es el verdadero amor de Dios. Vivir en luz. Dios es de luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La hipocresía es algo que Dios no la anda contando. Hace poco fui a una reunión de pastores y hay un pastor ahí, bueno, no es pastor porque no tenía iglesia, sino que era una persona que servía en una institución. Y como, pues sí, yo Fernando, cuando Dios me habla, tiro la bomba, tiro la granada, y si te cayó una esquirla, pues lo siento, anda donde es Todopoderoso y pedirle que te revele por qué la tiré. Entonces, hubo una discusión una vez porque yo era el que estaba diciendo que teníamos que movernos más para las almas que para eso de estar con concilios pastorales y que hacer reuniones sin ningún sentido. Él se enojó conmigo y cuando yo mandé una palabra profética, y ojo, yo mandé una palabra profética en ese grupo y dije lo siguiente, dije, antes de las elecciones de Argentina, si el pastorado de Argentina vota por el ¿cómo se llama? Por Massa, dije, iba Dios a apartar su espíritu de este tipo de iglesias que se había confabulado con el gobierno contaminando su pureza. Él me sacó del grupo y prácticamente habló, pero pestes de mí, terrible, cosas sin conocer, pestes. Y el pastor, ese señor llegó antier a una reunión, el domingo, y se me acercó. Y no sé, a mí me salió, me quiso dar la mano
Y no me pregunté por qué me salió así. Y le dije, mire Raúl, le dije, yo le voy a dar la mano porque aquí estoy con el pastor Esteban. Solo porque estoy con él. Entonces, ¿qué sucede? La hipocresía es juzgada por la Biblia de tal manera que Juan se atreve a decir que con ese tipo de personas no te juntes. O sea, es radical, Juan, cuando te dice, si vos estás diciendo que sos hijo de Dios y tenés novio y te acostás con él, sos un mentiroso. Vos no sos hijo de Dios. O sea, así de grave. Es radical con la hipocresía, con las máscaras, te obliga, te dice, viví lo que predicas. Tenés que ser luz. Y si vas a ser luz, sé como tu padre. Y por eso yo agarré ese dicho, la Biblia no solo se lee, se vive. O sea, tenés que ser luz, porque para Juan no existe el medio cristiano, ni el cristino, ni el cristinito. Para Juan existe el que él es o no es. Punto. Blanco o negro. Cielo o infierno. Vos escoges. Pero si te vas a decir cristiano, viví como tal, si no, no te lo digas. No te lo pongas. Y eso es de las cosas que me gusta de Juan. Otra, obediencia a los mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros conocemos que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hace poco tuve la oportunidad, fíjate, gracias a Dios, Ruth tenía una amiga que venía de Venezuela y ellos no estaban casados. Y yo comencé a tener carga por eso y comencé a orar, porque en la iglesia en la que estábamos, si vos decías algo y no eras el pastor, te decían que por qué si no eras el pastor. ¿Verdad? Ajá. Pero el pastor nunca les decía nada. O sea, el pastor permitía que ellos vivieran en concubinato, en pecado. Entonces yo estaba pelea conmigo, que yo le decía a Dios, ¿por qué no mandas a otro? Manda a un argentino que no le van a decir nada, me tenés que mandar a mí a decirle algo a ellos. ¿Ya? Entonces soy el extranjero y me van a cortar la cabeza. Entonces vine yo y me le acerqué a él específicamente y fue una palabra fuerte. Yo le dije, mira Luis, vos te estás quejando, y se lo dije con mucho cariño, pero tuve que decírsela tal como Dios me lo había dicho. Vos te estás quejando de que no te va bien, que no tenés trabajo, que te está cayendo todo, que no alcanzas las cosas. Y estás pidiéndole a Dios que te ayude, pero no te estás corrigiendo. Así que Dios te está diciendo que en el día que vos te cases, le dije, y hagas las cosas como Dios manda, vas a ver cómo la bendición viene. Y pasó el tiempo y decidieron casarse. Y gracias a Dios, bueno, nosotros fuimos padrinos de la boda y somos padrinos de la bebé que nació, ¿verdad? Entonces, Dios nos manda a guardar los mandamientos, a vivir según su ley, porque la ley no se ha violado, no se ha quitado. O sea, eso, Dios no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla, pero a cumplirla con la finalidad de que nosotros tengamos el poder de poderla cumplir. Sin el Espíritu no la podíamos cumplir. Hoy dice la Biblia que tenemos escritos los mandamientos en nuestro corazón. O sea, que hoy la podemos cumplir. No ha sido erradicada. Y también advertencia a los falsos maestros. Bueno, ahí hablamos mucho de los falsos maestros, ¿verdad? De todo lo que es las falsas enseñanzas. Algunos quitaban la humanidad de Jesús, otros decían que solo era un profeta. Los judíos se oponían a la enseñanza de Jesús porque no querían aceptar que era el Mesías. Entonces, todo aquello que no es una enseñanza sana es juzgada por Juan, y juzgada duramente. Prácticamente hace una división y dice, estos son falsos maestros. Uno de los versículos que creo yo están también mal interpretados es el que dice, estaba entre nosotros, pero no eran de nosotros. O sea,
creo que de ahí se agarra la gente para decir, ah, no, pero entonces nunca fueron salvos. Y no es tanto así. La apostasía o el negar las doctrinas de la iglesia es una elección. No es de que vos nunca fuiste salvo, es que vos ves, decís, apostasía es darte la espalda, eso significa dar la espalda. Entonces, es ver una enseñanza y decir, no, yo no creo que es así, darse la vuelta e ir en otro rumbo. Te doy un ejemplo. Tengo un amigo muy bueno, pero él fue pastor y creía en Cristo y de pronto no sé cómo es que le cayeron algunos libros y ahora él cree en Paravicini y cree que Jesús ha sido un extraterrestre que ha venido en una nave espacial y que hay naves espaciales esperando, ¿verdad? Que salgan los iluminados para llevárselos y caiga el juicio de un Dios que está en no sé dónde, en qué planeta, que va a mandar un juicio a la Tierra. Entonces, cuando uno ve y dice, yo ahora escojo seguir las profecías de Paravicini en vez de Jesús, eso es una aposta. Entonces, lamentablemente, si va a ser borrado su nombre del libro de la vida, eso se lo dejamos a Dios. Pero es una apóstata. O sea, una persona que escoge salirse de las doctrinas sanas y ir detrás de falsos maestros. ¿Sigo con la segunda pregunta o la haces tú? No, la hago yo. Ahora avanzamos un poquito y la hago yo. Sí, con respecto al tema de que... Ahí está. Al tema que mencionás, por el tema de que es mal entendido el pasaje ese, nunca fueron de nosotros, y nunca fueron salvos, eso hay muchos que lo toman. Lo que pasa es que es una de esas discusiones donde desde mi punto de vista, yo pienso igual que vos, que para mí sin elección, sin la posibilidad de elegir, o sea, para poder elegir tenés que poder no elegir. Si no es que no estás eligiendo, es obligatorio ser cristiano. Ahora, hay tantos pasajes que sostienen la postura contraria, está tan equilibrado. Te digo, pues yo hablé con algunos de los que hablan con respecto al libre albedrío, ¿no? Si somos cristianos por elección o porque Dios los dispuso así, sería eso. Y francamente, hay fundamento bíblico muy amplio para decir lo contrario a lo que estamos diciendo nosotros. Y nosotros tenemos mucho fundamento bíblico para decir eso. Entonces, es uno de esos temas que no terminamos de entender, me da la sensación. Si es que elegimos por libre voluntad o Dios nos los eligió a nosotros y no nos queda otra que seguirlo. Eh, no sé, no, yo desde mi punto de vista no lo terminé de resolver. Yo tomé hace tiempo una sana costumbre de que es decir, bueno, Fer, sí, decime, pero en eso que está diciendo vos, Dios dice que Él nos amó primero, sí, o sea, Él nos eligió a nosotros. Desde antes del inicio del mundo ya nos había elegido. sí. El punto Un es si fundamento. nosotros podemos elegir no seguirlo o no. Si nosotros lo seguimos porque es imperioso, ¿no? El Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Hay un montón de pasajes donde dice, bueno, en realidad nosotros hacemos esto porque el Señor quiere, y además dice la palabra que algunos eligió para perdición. Dice así, entonces es algo muy difícil de entender. Lo que yo digo es, hay muchas cuestiones muy profundas Bueno, teológicas. eligió al faraón, eligió Al a faraón muchos es un muy buen eligió a ejemplo. Maduro para perdición, Muy, eligió. no sé, Está, espero que yo hasta que no se muera siempre espero que se conviertan todos, pero sí, Faraón eso es es lo un que buen ejemplo porque lo dice claro. Dios endureció el corazón de Faraón para que no se faraón. convierta. ¿Qué? Claro, ¿Cómo no quería que se convierta? No, lo endureció para castigarlo. ¿Pero por claro. qué lo endureció? Es algo que nos cuesta entender. Entonces yo lo pongo, hay una cajita de misterios. Y yo ahí pongo todo lo que no entiendes y bueno, esto es un misterio. A mí no me entra en la cabeza. Lo dejo ahí. Es así, punto. Te mando el libro de Gehenna, el destino de los enemigos de Dios, ahí hago una pequeña explicación de eso. Pero lo leí ajena, en qué parte? Gehenna, yo creo Ah, que sí, sobre ese tema hablaste. Sí, 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 de acuerdo. de ese tema. Sí, sí, Lo que sí. pasa que, vaya, una de las cosas que toco en ese libro es que para mí, visto, porque esa investigación la hice, la de las doctrinas de la gracia, leí parte de la teología de Charles Finney, que también es muy extrema también, muy extrema, muy Sí, radical. Y hubieron varias cosas que leí antes de sacar una conclusión. Pero el problema es el siguiente, Calvino
Y Calvino, Lutero y Arminio, ellos vieron la Biblia desde el punto de vista alemán, desde el punto de vista occidental. De hecho, Lutero no le agradaba a Santiago y tampoco le agradaba a otro libro más, no me acuerdo cuál era. Pero ellos lo vieron desde un punto No, el Evangelio quería Lucas nada más. ellos lo vieron desde el punto de vista occidental. Y ese es un gran error, porque para ver la Biblia tenés que verlo desde el punto de vista oriental, judío, hebreo. Claro. Entonces, lo que yo postulo en el libro, en una de las páginas, es que Calvino y Arminio son Sí. dos hermanos que nacieron de la misma madre, pero que están peleados, y que lo único que los puede unificar, si vos pones, si estudias un poco de judaísmo y lo pones en medio, te vas a dar cuenta que el judaísmo es como el eslabón perdido que unifica a los dos. Entonces, Claro. Bueno, Calvino es el que sostiene que nosotros no elegimos, sino que estamos destinados, es la predestinación, estamos destinados a elegir a Cristo, mientras que Arminio, como otros, sostienen lo contrario, que sí, bueno, yo elijo, que de hecho el pecado original, la pregunta de ¿por qué Dios puso un árbol, un fruto en el medio del paraíso? ¿Por qué lo pones en el medio? ¿Por qué? Y porque para que, desde mi punto de vista, que podamos elegir. Si yo me quiero ir del paraíso, me voy. Esa es la puerta de salida. Si me quiero ir, me voy. Creo que en ese sentido tiene que ver con que Dios prefiere la libertad a la salvación. exacto. Son opiniones. Eso sería bueno. Yo vuelvo a decir que nos reunamos a tomar un asado y nos echamos. Vamos a escribir diálogos en el asado, Charlie. Bueno, avanzamos un poquito más y... bien, esta es la pregunta que hicimos recién. Los errores que combate el autor de primeras son, bueno, los errores que combate son tanto cristológicos como éticos. Acá hay algo, unas cuantas cosas de las que ya mencionaste vos, Charlie, así que vos me spoileaste a mí ahora. Esta carta es como la clave de la lectura para la interpretación ortodoxa de la peculiar teología del cuarto evangelio. El cuarto evangelio es el evangelio de Juan, ¿no? Es decir, la epístola de Juan viene un poco a cuento de lo que había dicho un poco al principio, ¿no? Los adversarios del autor de Primera Juan se supone podrían haber caído en posiciones extremas, volcándose hacia diversas tendencias gnósticas, lo que mencionó Charlie, ¿no? Sobre el gnosticismo del siglo II. Docetismo, maniqueísmo, gnosis. Ahora explico un poquito qué son estas corrientes. Estas tres voy a explicar un poquito porque es necesario que lo tengamos en cuenta, porque todavía sigue circulando en la actualidad este tipo de pensamientos dentro de algunas herejías cristianas. El gnosticismo presenta una distinción entre el Dios supremo y oculto, un Dios, ¿qué es esto? Hay un Dios maravilloso, lo voy a explicar un poco con mis palabras. Hay un Dios, un Dios supremo, impoluto, pura luz. Y después hay otro Dios, un demiurgo, un Dios menor, que es el que crea al mundo. ¿Sí? Es lo que sería, no llega a ser un diablo, pero es un Dios creador. Digamos, el Dios creador no es el Dios luminoso. ¿Por qué? Porque el mundo está corrompido y Dios, esta es la explicación que da, ¿no? Obvio que no estamos de acuerdo. Dios no puede hacer algo corrompido. Por lo tanto, Dios es puro y perfecto y el mundo evidentemente lo creó otro Dios. ¿No? Ese es más o menos lo que plantea el gnosticismo, que es, por un lado está lo puro, lo espiritual, y por otro lado lo material y impuro, ¿no? Lo que sería impuro, sí sería. En consecuencia, los gnósticos consideran que la existencia material, lo material, es defectuosa o malévola y creían que el principal elemento de salvación era el conocimiento directo de lo divino, de la luz, de lo oculto, de lo que no llegamos, ¿no? De lo que por nuestra, digamos, no llegamos desde un punto carnal, sino que sí desde un punto de vista espiritual, ¿no? Entonces, esto deriva en dos posiciones que en realidad termina de consolidarse en el siglo II, ¿no? Acá, la epístola de Juan se empieza a escribir a principios del siglo II, es decir, que era muy incipiente la idea esta del gnosticismo, que es que
como la carne es mala y el espíritu es bueno, ¿no? Está esa dualidad, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. La carne es mala en sí misma, por lo tanto no lo pudo haber hecho Dios, sino que lo hizo un Dios inferior. Y el espíritu es solamente bueno, por lo tanto no puede tener ninguna relación con la carne. Y acá tenemos a Jesús. Este es el gran problema, porque Jesús es imposible que el Dios inmaterial, el Dios que es luz, se haga carne. Entonces, para solucionar este problema, empezaron otra herejía que deriva de esta, lo que se llama la enseñanza docética. El docetismo, que viene, bueno, de dokein, que es parecer o aparecer, es una especie de aparición, que Jesús era una especie, como dije al principio, de holograma o fantasma, ¿sí? No, yo estoy peor que vos, Charlie, ¿eh? Estuve el fin de semana con gripe. Estoy re mal de la garganta. Así que estoy acá con el mate. Yo gracias a Dios que diste el tiempo hasta esta semana, porque la semana pasada estaba yo vi el túnel. Lo que pasa es que Dios me mandó de nuevo para abajo. ¿En serio? ¿Estuviste muy mal? Estuve bien mal. Mirá. Pero hubieras mandado para que oremos. ¿Ah? Ya ves, Siempre para picantear siempre está, pero para pedir oración, dale. Bueno, es decir, que el docetismo es una doctrina que deriva del gnosticismo, ¿no? Que es que Jesús era en apariencias, era un holograma porque era luz y no se podía tocar. Según esta visión, la verdadera naturaleza de Jesucristo, su existencia histórica y corporal y sobre todo su forma humana, que era una simple apariencia sin ninguna naturaleza carnal. Porque una de dos, o es carne o es Dios, ¿no? Para este tipo de pensamiento. El maniqueísmo sería otra doctrina, otra corriente que deriva de lo mismo, enseña una elaborada cosmología dualista que describe el conflicto del mundo, luz bueno y espiritual, y un mundo de oscuridad, malévolo y material. Lo mismo. Maniqueísmo es una palabra que de hecho se suele utilizar para decir, bueno, no puede ser tan maniqueo de pensar que es blanco o negro, ¿no? Se utiliza para eso, decir, el maniqueísmo es decir, bueno, lo que es puro blanco y luz no puede de ninguna manera ser material. Y en Jesús está el conflicto. Entonces la única forma de resolverlo es decir, bueno, sí, Jesús, si era Dios, era inmaterial. Contra esto, primera Juan escribe, ¿no? Otra corriente muy, muy temprana del siglo II es bueno, es de un tal el cesaísmo. Defendía esto. En tiempos de persecución, lo que decían era que todo tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? Con la dualidad, ya no en Dios, sino en uno. Lo que obligaban los romanos era a decir que Jesús no era el Señor, ¿no? Porque el Señor, es decir, el Kyrios, era el César, ¿no? No era Jesús. Entonces obligaban a blasfemar contra Jesús y a adorar al César. Entonces ahí había una disputa entre los primeros cristianos de a ver qué hacemos. Y entonces el Cesai, lo que decía era, bueno, yo puedo con mi boca renegar de Cristo, mientras que no lo haga de corazón, ¿no? Yo en mi corazón, era una forma, me parece, de supervivencia primitiva, ¿no? Decir, bueno, de alguna manera tengo que sobrevivir, decían esta persona, entonces yo digo, bueno, separemos lo que es interno de lo que es corporal, ¿no? Es otra forma de separar. Yo con la boca puedo maldecir a Jesús, te lo pero con mi pongo, espíritu no. Sí, te lo pongo de un ejemplo actual. Cuando yo estaba en El Salvador, yo renuncié yo era locutor de radio. Entonces, mi familia había estado en la radio casi siempre, de las medios de comunicación. Entonces, cuando yo estaba ahí, había una persona que él se llamaba a sí mismo cristiano, pero cuando le tocaba ir a tomar fotos y videos de algunos eventos donde señoritas estaban en una
forma Claro, vestida muy comprometedora, ¿verdad? claro. Yo renuncio a la radio porque yo sentí que yo no podía, o porque, vaya, una aclaración para que me entiendan todos los que están escuchando. La radio y las comunicaciones es el lugar más prostituido que hay. O sea, ahí vos tenés prostitución, sexo, drogas, alcohol, todo lo que querés. Entonces, es mentira, vos no podés venir y estar en un evento poniendo música porque vos podés combinar la música de tal manera por los beats y decibeles que tiene para producir que las personas hagan o actúen de cierta manera. Si vos querés calmar una fiesta, poner cierta música. Si vos querés encender una fiesta, poner cierta música. Si vos querés que la cosa se ponga sexual, poner cierta música. Y Sí. saber manipular las emociones de las personas. En ese aspecto, yo renuncié porque yo sentí que yo no podía estar en dos lados a la vez. O sea, estar en una cosa donde yo voy a estar pecando y voy a estar también al mismo tiempo en el cristianismo. Bueno, este personaje, este amigo mío me dijo, pero ese es mi trabajo, yo solo lo hago por trabajar. O sea, ese es mi trabajo, yo hago mi dinero y Dios sabe que yo lo amo, yo lo adoro. Yo voy a la iglesia, le sirvo y le doy mi diezmo. Entonces, para él, una cosa es su trabajo, otra cosa es su interior. Entonces, eso es prácticamente esa dualidad que donde quieren cortar o quieren supuestamente dividir lo que está dentro de lo que está afuera. Y ahí es donde entra un millón de permisibilidades. Sí, tal cual. Me perdí Dejé de compartir y se me fue el coso. El tema es que muchas veces hacemos eso de decir, bueno, una cosa es una cosa es el cuerpo y otra cosa es el espíritu, ¿no? Y eso es, si leemos Juan, sí, bueno, no existe eso. No puedo dividirme en dos, ¿no? Y decir, bueno, no tiene nada que ver. Esto lo hago como un buen ejemplo que puso Charlie. Esto es trabajo, entonces, bueno, es mi trabajo, tengo que hacer esto. Pero yo en mi espíritu, no existe. Somos un ser indivisible, espíritu, alma y cuerpo. Punto. Y entonces, bueno, contra esto es que habla Juan. Acá estamos. Van en un cachito que se me fue, dejé de compartir y. Acá está. Puse cerrar y terminé cerrando el PowerPoint. Acá estamos, compartir pantalla. ¿Estamos? Bueno, maniqueísmo. Este ya lo habíamos visto. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar Jesús. Esto es Corintio, esto no es primera Juan, ¿eh? Pero cuando el apóstol Pablo dice este tema de que hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, es decir, maldice a Jesús, y nadie puede llamar Jesús Señor si no es por el Espíritu, es en contra de este tipo de doctrinas, que decir, bueno, sí, yo lo puedo, si me obligan a que maldiga a Jesús, bueno, yo lo maldigo, pero de forma exterior, yo interiormente lo amo, ¿no? Es solamente para salvar mi vida. Que de hecho después cuando terminó la persecución, hubo un tema de que hacían con los que habían renegado de la fe. Bien, el autor de Primera Juan insiste en la realidad de la carne humana de Cristo. Los adversarios no confiesan a Jesús, dice 1 Juan 4:2. En esto pueden discernir quiénes son el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Fíjense el conflicto que había, ¿no? Porque si no, para nosotros esto no tiene sentido, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, sí, qué sé yo. De hecho, la Iglesia Universal dice Jesucristo es el Señor. ¿Por qué dice eso? Porque aprovechándose de estos pasajes. Entonces nosotros decimos, bueno, si dice que Jesucristo es el Señor, tiene que ser de Dios, ¿no? Manipula el, el texto bíblico, nos manipula a nosotros, Ya ¿no? me Pero, estás spoileando. ¡ja! ¿Ya te estoy spoileando? Ya viene tu parte. Esto lo vas a decir, bueno, entonces pará, lo paso.
lo que ha sido, esto quería mencionar. Arranca, primero Juan. Con lo que arranca diciendo es lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo de la vida, al logos. Arranca poniendo en balanza lo que había arrancado el Evangelio de Juan. ¿Sí? Está diciendo, nosotros lo vimos y lo tocamos, no era un holograma, no era un fantasma, no era algo que, no, nosotros lo tocamos, ¿eh? Era en carne, estaba en carne. Y esta discusión, ya digo, que tal vez para nosotros es irrelevante si lo vemos desde este punto de vista, pero nosotros tenemos la tendencia a caer en esta doctrina en la actualidad, que es lo que yo digo. Por un lado, hablamos unas cosas, decimos unas cosas, pero por otro lado hacemos otras, ¿no? El doblez que decía recién Charlie. Nosotros no nos comportamos con integridad y bueno, no estamos comportándonos como hijos de Dios, porque estamos desdoblando, tratando de decir, bueno, una cosa es lo que digo y lo que hago y otra cosa es lo que pienso y lo que siento. Y no. ¿Sabes a dónde se ve normalmente esta dualidad en las parejas o en los matrimonios? Hay que en el celular. ¿Cómo así? Yo dudaría mucho de alguien a quien no le puedes ver el celular. O sea, si tu esposo o tu esposa tiene su celular Sí, y la esposa no conoce la clave y no le gusta que le vean el celular, ahí yo ahí comienzo a ver esa dualidad. ¿Me entendés? Ay, no, es que esta es mi privacidad. Sí, ¿qué privacidad? O sea, ¿qué es lo que vos guardás ahí, que ocultas? ¿Me entendés? Entonces, a veces esa dualidad, esas máscaras que nos ponemos, sí, bueno, ya iba a hablar sobre cómo probar los espíritus, pero son fáciles de identificar. Esto es un arma de doble filo en la vida. Si no tienes la transparencia de poderlo dejar ahí abierto, o que tu esposa o tu esposo conozca tu clave para que puedas ver lo que vos estás escribiendo, híjole, tenemos un problema serio en tu interior. sí. Hay algo raro. Algo raro ahí. Mira, justo ahora el que seguía viene tu parte. ¿Qué dice primera Juan sobre cómo discernir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error? Sí, Charla, vamos con el texto primero. ¿vale? El texto dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, 1 Juan 1:6, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este espíritu es anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y no por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fíjate que Juan viene claramente, y como el tema en ese momento era la humanidad del Todopoderoso, como tú mismo lo dijiste, que no creían que como Dios, el supremo Dios, es puro, y venir en carne, que es lo más impuro que hay, ¿verdad? Entonces no podía ser el Mesías, o ponían en tela de juicio que fuera Dios mismo hecho carne. Lo primero que nos dice es eso: papi, si él te dice que Jesús no vino en carne, ese es anticristo, punto. Es totalmente anticristo. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ver. Por eso mismo yo les digo a todos cuando juzgan a los predicadores, hay predicadores que pueden decir, se les puede ir la chaveta, decir cosas que a veces
yo también, todos tenemos la cuestión de decir alguna tontería que se nos va, o sea, perfectos no somos. Tratamos de dar un mensaje muy vertical a la Biblia, pero más de alguna vez se le va un tirón a alguien, ¿verdad? Y no por eso, eso no te hace falso. Ahora, si una persona, un predicador, se para y dice, no, miren, es que Jesús no era hombre, él era un espíritu y se manifestaba como hombre y la gente lo miraba como hombre, pero esencialmente no era hombre, o no fue hombre, o no nació como ser humano, fuiste, ese es un anticristo. O sea, es la parte, así como al leer la Biblia y entender la doctrina, sobre todo esa parte medular, es cuando comenzamos a ver quién es de Dios y quién no, ¿me entendés? Ahora, probar los espíritus. Yo creo que en esta parte es fuerte porque cuando hablamos de probar los espíritus en esta bendita época, es bien complicado porque vos tenés que juzgar. O sea, vos tenés que juzgar si eso no es. Te doy un ejemplo. Bueno, yo estuve en mi país, tuve una reunión, dos ejemplos rápidos te voy a dar. Estuve en una reunión con, ¿cómo se llama? Unos pastores, y solíamos traer pastores de República Dominicana, de Puerto Rico, de Guatemala, y siempre orábamos y mirábamos si iba a ser de bendición. Entonces, una vez vino un pastor, un evangelista, y él nos dijo que quería ir a El Salvador. No nos dijo puedo, no nos dijo oremos, nos dijo voy a pagar el pasaje, voy a ir a El Salvador y ustedes me hacen agenda. Nosotros, Simón. Entonces, mandame unas predicaciones, quiero ver cómo predicar. Era una gritadera de esas dominicanas. Y yo comencé porque, o sea, está bien, o sea, el contexto en el que estamos, algunos gritan, pero lo que comencé a ver fue su doctrina, o sea, que era lo que él predicaba, ¿verdad? O sea, y comenzó a ver algunas cosas que tenían que ver con Jesús, con el Espíritu Santo, que no estaban tan alineadas, y comenzamos a orar a Dios. Entonces le comenzamos a decir que, mira, si este chavo no va a venir a hacer un gran quilombo acá, hace algo, ¿verdad? Porque vos sos el Dios, vos sos Dios y vos sos el que controla todo el Espíritu. Y de la nada, en 2 días, comenzaron a caernos llamadas. Mira, me han dicho que vos tenés a tal predicador que lo vas a llevar, Charlie, no te metas ahí. Él hizo un problema en Ecuador, llegó al pastor que le había predicado, le exigió en frente de todos una plata porque según él había hecho milagros. Bueno, un montón de cosas que se dieron, un involucramiento con una mujer. Bueno, hablaron de la nada, de 3 países diferentes y cuando yo le llamé a la atención a él y le dije, mire, quiero que me diga acerca de esto, le dije que de cierto hay, lo que comenzó a maldecirme a mí, a otro pastor amigo mío. Entonces, a veces hay que ser un poquito indagante en probar los espíritus, ¿verdad? De las personas, porque no todo el que se viste de santo lo es, pues. O sea, la sotana le queda a cualquiera, pero no todos son padres, ¿verdad? Entonces, por decirlo de una manera muy coloquial. Y la otra fue aquí en Argentina. Yo no sé si se los conté alguna vez, pero antes de casarme, como que yo conocí a Andrea por Facebook y vine acá y la invito a salir a Andrea y salimos, ¿verdad? Y cuando una pastora lo sabía y cuando yo llegué de la pastora, yo le comenté que pues esa chica me había ofrecido ir a tener relaciones sexuales con ella, ¿verdad? Entonces yo le dije que no, porque en mi país, Fernando, yo salgo con una chica, vamos a comer, nos conocemos. Yo no sé cómo asocian sexo con comida acá, pero allá no es así. Entonces, para nosotros decirnos conociendo, hablando, viendo si coincidimos, cómo es ella y todo eso. Aquí es diferente, pero yo se lo comenté a la pastora y le dije eso y la pastora me dijo, ¿y no fue? Hombre, no hubiera perdido la oportunidad. ¿A dónde andaba? Me dijo, andaba por Constitución, nos vimos, no, por Retiro, nos vimos. No, sí, por ahí yo cuando veo esos comentarios, uno comienza a ver, que de la abundancia del corazón habla la boca, la doctrina de la persona. Y uno comienza a ver qué espíritu domina a esa persona, aunque esa persona haga llamar a sí misma pastora. Eso es a lo que se refiere Juan,
a que nosotros tenemos que probar los espíritus. No todo el que confiesa a Jesús, es de Dios. Entonces, hay que saber cuándo, si esa persona va a violar la enseñanza de la Biblia y va a pasar por encima de esa enseñanza, es un anticristo. Y la Biblia dice es anticristo. Aunque tenga credencial de pastora, aunque sea pastor, es anticristo. Y lamentablemente hoy en día no nos atrevemos a juzgar así porque creen que juzgar es malo. Ay, es que no juzgues porque es malo. La Biblia no dice que, la Biblia dice, la palabra que usa cuando dice no juzgues a tu hermano se refiere a no condenarlo por un pecado. Pero la Biblia también dice que el espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. O sea, nosotros tenemos que juzgar la doctrina del otro. Tenemos que ver si es de Dios, si verdaderamente vive una vida de acuerdo al Señor. No podemos juzgar su salvación, no lo podemos mandar al infierno, aunque sus frutos muestren que va caminando hacia allá. Pues sí, o sea, vos le puedes decir a alguien, hermano, corregir tu camino, pero si esa persona no quiere, pues el infierno todavía tiene muchas habitaciones que llenar. Se va para allá y se va para allá. Y por último, acá también, bueno, dice que mayor es el espíritu que está en nosotros. Y eso es un punto porque también dice por ahí que lo de la unción, dice que la unción nos enseña todas las cosas. Y eso es bien radical porque en un lado habla del espíritu de del ministerio de los maestros que nos tienen que enseñar. Estamos aprendiendo con Fernando. Nos está enseñando. Pero al mismo tiempo dice que el mismo espíritu que tiene él lo tengo yo y que el espíritu me puede enseñar lo mismo que nosotros. O sea, el espíritu nos lleva a toda verdad y no somos enseñados por nadie, él nos enseña todas las cosas. Es bien complicado eso porque al final de cuentas sí tenemos un maestro, una persona que nos está enseñando teología, ¿verdad? Una persona que se ha preparado para darnos un alimento más carne de la palabra que lechita para niños. Entonces, pero al mismo tiempo, nosotros podemos acceder a los misterios de Dios. Y eso es lo que siempre le he dicho yo a todos. De hecho, a mí me dicen, ¿vos escuchás a Dios? Sí. ¿Y qué? Vos también tenés que escucharlo. Porque si vos no escuchás la voz de tu padre, o sea, yo estoy seguro, si alguno de su madre, no sé si Andrea, la mamá, o Nano, la mamá vive, o Ceci, pero si su mamá estuviera enojada o molesta, o su papá, y le dice, Ceci, ven a ver el desorden, vos te parás, tendrás y decir, ¿qué pasó? Porque estás escuchando la voz de tu papá. La identificación. El otro día, perdón que te corte, ¿no? Pero el otro día me pasó que llevaba a mi gordita a la guardería, ella va a un jardín maternal, y veo una mamá revolviendo un volquete acá, buscando algo, no sé, algo para comer, supongo, y iba con un carrito con dos nenes, con dos bebés. Y fue algo tan fuerte porque yo encima es como que me fijo y no sé, tenía unos pocos pesos y sentí eso de Dios que me decía, yo sentí esa palabra que cuando estemos ahí, si tengo la bendición de estar, ¿no? Enfrente del Señor, de que me va a decir, te cruzaste con tantos cientos, miles de personas, ¿qué hiciste con ellos? Y es como que uno lo siente acá, es como que lo siente porque me tuve que acercar, le di lo que tenía y le di una palabra, porque es como que no podés hacer de oídos sordos cuando el Señor te habla. Eso estoy de acuerdo. Sí, es el detalle. Yo siempre he dicho, si sos hijo de Dios, tenés que Claro, escuchar a Dios. claro, claro. Ya, no puede ser que me digas que vos no podés escuchar a tus padres, que no. O sea, si un niño nace, y yo pues soy intérprete del inglés, escucho en las llamadas médicas que dicen, no, es que él no oye con este, ya le hicimos la prueba de audición y no oye con este oído. Hay un problema. Claro. Si vos no escuchás a Dios, hay un problema. Entonces, Por eso es importante la comunión, ¿no? La comunión con Dios y el Espíritu Santo, ¿no? Porque si no, el Espíritu Santo nos deja, se aleja cuando uno empieza a hacer lo indebido. correcto. Otra de las cosas que se responde acá es el hecho de escuchar a los apóstoles. Y fuera de que fueran apóstoles o no, y que son
siervos de Dios, yo creo que nosotros tendríamos que tener la humildad de poder escuchar a alguien que sabe más que nosotros, pues, o sea, a alguien por ejemplo, yo estoy en la iglesia del Puente, yo he estado apoyando congregaciones grandes en Costa Rica y congregaciones pequeñas, en El Salvador también. He pastoreado y bueno, por la gracia de Dios y misericordia he tenido la oportunidad de estar en varios países. Pero yo no voy a venir aquí, por ejemplo, a la iglesia del Puente y voy a ver a uno de los pastores, y solo porque yo, digamos, he tenido el privilegio de parte de Dios de ministrar en varios lados, voy a pensar que no me pueden enseñar. O sea, voy a ver y voy a decir que no puedo aprender. Me voy a hacer el grande y voy a decir no. O sea, creo que uno tiene que tener la humildad de escuchar a los que tienen experiencia, a los pastores con un poco más de trascendencia, a los maestros que conocen, que han leído. Fernando ha leído cosas que yo no he leído, aunque yo pueda decir que he leído y que conozco, hay cosas que él sabe. Tal vez en algunas no estemos de acuerdo o no coincidamos, pero yo aprendo de él. Y así creo que todo cristiano debe de aprender de sus autoridades, debe tener la humildad de poder decir, aprender de ellos. Yo creo que aprender teología no nos manda la teología a ir a nuestras iglesias y decir, pero aquí el pastor se equivocó porque Juan no dice que él escribió las cartas. El pastor ahí no es para eso, pues, que nosotros estamos aprendiendo, sino que para apoyar, servir, crecer. Entonces, por eso aquí dice que escuchemos a los apóstoles, a las autoridades, a los que nos cubren, y que los honremos y aprendamos de ellos, porque hay mucho que aprender. No somos tenemos la mente de Cristo, pero no nos ha puesto el misterio de todo el universo, Señor, en la mente, como para que digamos que no necesitamos aprender nada más. Y bueno, ahí se cierra esa pregunta. Sí, sí, una de las cosas que nos habían dicho en el seminario, que yo lo tomé y lo suelo usar, es que tomamos el vicio digo, los que nos gusta investigar, leer, qué sé yo, de perder la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Porque yo agarro un versículo bíblico y si me gusta, voy al idioma original y me fijo y a ver qué dice, qué sé yo, y termino estudiando de una manera metodológica, no de una manera devocional. Y es un problema. Entonces, lo que siempre nos decían es que tenemos que hacer el ejercicio de seguir leyendo, por un lado estudiarlo bárbaro, pero por otro lado seguir teniendo la sensibilidad de leer la palabra sencilla y entender qué es lo que dice el mensaje, o como vos decís, escuchamos una predicación y si, bueno, no voy a decir, ay, no, porque el griego en realidad, porque ahí es donde uno se vuelve, ¿cómo se dice? Fariseo, ¿no? Dice, yo sé, ¿vos qué sabés? No sabés nada, ¿sí? Religioso uno, que es lo Religioso, que claro, uno por ahí no. claro. Exacto. Entonces, bueno, uno tiene que tener ese... Porque recién pasó un pastor que viene tenemos una iglesia. Sí, perdón. No, Que te escucho, recién te escucho. contaba que pasó un pastor que esos pastores que andan con la Biblia en la mano, eso que andan para todos lados con la Biblia en las manos, Sí, o sea, es una de iglesia diferente. sí, Y me dice, cierto que hoy es martes, estás estudiando, me dice. Le digo, sí, le digo, porque a veces se queda y nos ponemos a conversar sobre la palabra, un ratito se queda. Me dice, tengo un compañero que ya leyó 3 veces la Biblia, dice, él se toma 2 años para leerlo y la vuelve a leer. Le digo, lo importante, le digo, Antonio, se llama Antonio, es que la comprenda, es claro. que realmente sepa lo que el Señor le está queriendo decir, porque no es leerla nada más. Leerla y bueno, ya la aprendí, ya me la sé de memoria. Eso Claro, es lo que justo claro. hoy me pasó eso. Mira, sí, tal cual. Bueno, se nos fue el tiempo. No vamos a terminar con la tercera pregunta, no llegamos. Ya son y 36. Igual la cantidad de enseñanza que sacamos hoy es un montón. La semana que viene lo que vamos a hacer es, queda pendiente unos detalles que tienen que ver con el autor y qué sé yo, que lo vamos a ver la semana que viene. Me vino re bien que Charlie de la clase, porque estoy que no puedo hablar. Así que hoy era el día, Charlie. Eh, excelente. Oye, Eh, muy bien. Qué bien, bueno. Charlie bien. no puede hablar, profe, tampoco. Mirá, pero estamos todos más o menos igual.
No Sí, digo, profe, qué es un lástima que animalejo, Charlie tampoco pueda. es un Claro. animalejo que anda molestando, no creas que solo acá, también en El Salvador y en Guatemala tengo amigos con el mismo animalejo que lo botó una semana y media, o sea, anda por todos lados. No, pero en mi caso particular tomé un poquito de frío, pero también hice unos trabajos en casa con la moladora que Ah, corté unos pedazos de pared sin barbijo y me lo ah, fumé todo al polvo, me y hizo te hizo bolsa la pegar. garganta, no puedo ni hablar. Pero no, o sea, fue irresponsabilidad mía. Así que no tengo ni nada contagiable, digamos. Me lastimé la garganta y me duele cuando hablo. Bueno, esto ya tendría que haber dejado de grabar.